Hay momentos en la vida donde la maldad humana se encuentra cara a cara con la nobleza animal, y lo que sucede después puede cambiar el destino de una familia para siempre. Hoy vas a conocer una historia que demuestra que a veces los ángeles llegan cuando menos los esperamos, y que la verdadera valentía no siempre viene de donde creemos. ¿Estás preparado para descubrir cómo un acto de pura lealtad salvó una vida y desenmascaró una traición? Entonces acompáñame hasta el final de esta historia que te va a tocar el alma. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que cambia vidas. Era uno de esos días de octubre donde el viento susurraba secretos entre los álamos de Villa Esperanza. El aire tenía ese frescor que anuncia la llegada del otoño, y las hojas doradas bailaban sobre el sendero de tierra que llevaba al viejo puente de hierro que cruzaba el río Azul. Ese puente, construido hace más de 50 años, había sido testigo de miles de historias, noviazgos, despedidas, promesas y también traiciones. Doña Esperanza Morales, de 73 años, caminaba con paso firme pero pausado por el sendero. Su cabello cano, recogido en una trenza que le colgaba sobre el hombro izquierdo, brillaba con los rayos del sol que se filtraban entre las nubes. Vestía su falda azul marino de siempre, la que usaba para las ocasiones importantes, y una blusa blanca bordada que había pertenecido a su madre. En sus manos arrugadas pero fuertes sostenía un pequeño ramo de margaritas silvestres que había recogido en el camino. A su lado trotaba Relámpago, su caballo pinto de pelaje blanco y manchas negras, con una crin abundante que se movía al compás de sus pasos. Era un animal de mirada inteligente y porte elegante, que la había acompañado durante los últimos 8 años en cada caminata, en cada tarea del campo y en cada momento de soledad. Sus ojos oscuros parecían entender cada palabra que Doña Esperanza le dirigía, y su lealtad era tan conocida en el pueblo que la gente solía decir que ese caballo tenía alma humana. Tranquilo, Relámpago, murmuró la anciana acariciando su cuello. Vamos a dejar estas flores en la tumba de don Aurelio y regresamos a casa antes de que empiece a llover. El caballo resopló suavemente, como si aprobara el plan, y continuó caminando a su ritmo pausado. El cementerio de Villa Esperanza se encontraba al otro lado del puente, en una colina pequeña rodeada de cipreses centenarios. Doña Esperanza iba allí cada viernes para visitar la tumba de su esposo, don Aurelio Morales, quien había fallecido 3 años atrás dejándole no solo un vacío en el corazón, sino también una herencia considerable. La casa familiar, 3 hectáreas de tierra fértil y una pequeña cuenta de ahorros que había sido fruto de toda una vida de trabajo honrado. Pero las herencias, como suelen decir los ancianos del pueblo, a veces traen más problemas que bendiciones. Y Doña Esperanza lo sabía bien, porque desde la muerte de don Aurelio, su sobrina Paloma había comenzado a visitarla con una frecuencia sospechosa, siempre con la misma conversación: que la casa era demasiado grande para una sola persona, que la tierra necesitaba manos más jóvenes para trabajarla, que el dinero estaría más seguro en otras manos. Paloma Herrera tenía 38 años y había crecido en la ciudad, lejos de las tradiciones del pueblo. Era una mujer de estatura media, cabello castaño siempre perfectamente peinado y ojos verdes que podían ser encantadores cuando quería conseguir algo. Había regresado a Villa Esperanza solo después de enterarse de la herencia de su tío, y desde entonces había desarrollado una obsesión enfermiza por convencer a su tía de que le traspasara todos los bienes. Doña Esperanza, sin embargo, no era una mujer ingenua. Había vivido lo suficiente para reconocer la codicia disfrazada de preocupación familiar, y aunque amaba a su sobrina, no estaba dispuesta a entregar lo que don Aurelio había trabajado tanto por conseguir, no sin estar segura de que sería bien cuidado. Esa mañana, mientras doña Esperanza se preparaba para su visita semanal al cementerio, Paloma observaba desde la ventana de la casa de huéspedes donde se había instalado hacía 2 meses. Sus ojos seguían cada movimiento de su tía, calculando, planificando. La noche anterior había tenido una discusión fuerte con su esposo por teléfono. Las deudas se acumulaban, el negocio que habían intentado montar en la ciudad había fracasado, y necesitaba ese dinero más de lo que estaba dispuesta a admitir. Hoy termina todo este teatro, murmuró entre dientes mientras se ponía un suéter gris y unos jeans oscuros. Si no me quiere dar lo que me corresponde por las buenas, lo haré por las malas. Paloma conocía bien la rutina de su tía.
Sabía que cada viernes tomaba el mismo camino, que estaría sola en el puente durante al menos 10 minutos, y que el lugar era lo suficientemente apartado como para que nadie pudiera interrumpir lo que tenía planeado. Había estado observando durante semanas, memorizando cada detalle, cada tiempo, cada oportunidad. El puente de hierro era una estructura antigua pero sólida, con barandales a ambos lados y un piso de tablones de madera que crujían ligeramente con el peso. Debajo, el río azul corría con fuerza, alimentado por las lluvias recientes del mes anterior. Las aguas eran profundas en esa época del año, y la corriente lo suficientemente fuerte como para arrastrar a cualquiera que cayera. Doña Esperanza llegó al puente justo cuando el sol se ocultaba detrás de una nube, creando una penumbra dorada sobre el paisaje. Relámpago pisaba con cuidado sobre los tablones, sus cascos produciendo un sonido rítmico que se mezclaba con el murmullo del agua. La anciana se sentía en paz, como siempre le ocurría durante esos paseos. Era su momento de conexión con los recuerdos de su esposo y con la tranquilidad que solo la naturaleza podía ofrecerle. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados acercándose desde atrás. Al voltearse, vio a Paloma caminando hacia ella con una expresión que no logró descifrar completamente. Había algo diferente en su mirada, algo que hizo que Relámpago levantara las orejas y resoplara con inquietud. «Tía Esperanza», llamó Paloma con una sonrisa forzada. «Qué casualidad encontrarte aquí». «Paloma, hija», respondió la anciana deteniéndose. «¿Qué haces por estos rumbos tan temprano?» «Necesitaba caminar, pensar un poco», dijo Paloma acercándose más de lo necesario. «Y quería hablar contigo sobre lo que discutimos ayer». Doña Esperanza sintió una punzada de incomodidad. La conversación del día anterior había terminado mal, con Paloma gritando que era injusto que una anciana controlara tanto dinero cuando había gente joven que lo necesitaba. La anciana había mantenido la calma, pero las palabras de su sobrina la habían herido profundamente. «Mija, ya te dije que no estoy lista para tomar esas decisiones», respondió con firmeza pero cariño. «Cuando llegue el momento, lo sabremos los dos». «¿Cuándo, tía? ¿Cuándo tengas 90 años? ¿Cuándo yo tenga 50? ¿Cuándo todo lo que trabajó mi tío se haya desperdiciado?» La voz de Paloma subió de tono y Relámpago dio un paso hacia atrás, colocándose instintivamente entre ambas mujeres. El viento se levantó de repente, arrastrando hojas secas y haciendo que los cables del puente vibraran con un sonido grave y amenazante. Las nubes se habían espesado y la luz del día se había vuelto gris y fría. «Paloma, cálmate», dijo doña Esperanza extendiendo una mano hacia su sobrina. «Podemos hablar de esto en casa, con tranquilidad». Pero Paloma ya no estaba escuchando. Meses de frustración, de necesidad económica y de resentimiento acumulado explotaron en ese momento. Sin previo aviso, extendió ambos brazos y empujó a su tía con todas sus fuerzas hacia el barandal del puente. Doña Esperanza gritó de sorpresa y terror al sentir cómo su cuerpo se precipitaba hacia el vacío. El barandal le golpeó la espalda y por un instante terrorífico sintió cómo perdía el equilibrio, con el abismo del río esperándola allá abajo. Las margaritas se le cayeron de las manos y flotaron un segundo en el aire antes de desaparecer en la corriente. Fue en ese preciso momento cuando Relámpago reaccionó con una velocidad que parecía sobrenatural. El caballo lanzó un relincho ensordecedor que resonó por todo el valle, un sonido tan potente y lleno de furia que hizo que los pájaros de los árboles cercanos alzaran vuelo en desbandada. Sin dudarlo un segundo, se abalanzó hacia adelante, plantando sus patas delanteras firmemente en el suelo y usando todo el peso de su cuerpo para empujar a Paloma lejos de su dueña. El impacto fue tan fuerte que Paloma perdió el equilibrio y cayó al piso del puente, rodando varios metros antes de detenerse contra uno de los postes de hierro. Relámpago, sin perder un segundo, se posicionó entre ambas mujeres, arqueando el cuello y mostrando una actitud tan feroz que incluso a doña Esperanza le sorprendió. La anciana, aún temblando y aferrada al barandal, logró recuperar el equilibrio. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, y las manos le temblaban incontrolablemente. Pero estaba viva. Estaba a salvo. «Relámpago», susurró con lágrimas en los ojos. El caballo volteó la cabeza hacia ella por un instante, como para asegurarse de que estuviera bien,
y luego volvió su atención a Paloma, que se incorporaba lentamente del suelo. «Ese maldito caballo me lastimó», gritó Paloma con sangre en el labio, producto del golpe contra el piso. «Mira lo que hiciste, tía. Tu bestia me atacó». Pero doña Esperanza ya no la estaba escuchando. Miraba a Relámpago con una mezcla de gratitud, asombro y amor que jamás había sentido por ningún ser vivo. Ese animal había entendido la situación, había evaluado el peligro y había actuado para salvar su vida, arriesgando la suya propia. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos corriendo hacia el puente. Don Roberto, el cartero del pueblo, había escuchado los gritos y el relincho desde el camino principal y venía a investigar qué había pasado. Detrás de él corrían dos niños del pueblo que jugaban cerca del río. «Doña Esperanza, ¿está usted bien?», gritó don Roberto al llegar al puente y ver la escena. La anciana aún aferrada al barandal, Paloma en el suelo con sangre en la cara, y Relámpago manteniendo una postura defensiva que no dejaba lugar a dudas sobre lo que había ocurrido. «Sí, Roberto, estoy bien gracias a Relámpago», respondió doña Esperanza con voz temblorosa pero clara. Mi sobrina intentó empujarme del puente». Las palabras cayeron como una losa sobre los presentes. Don Roberto miró a Paloma con incredulidad y luego a Relámpago, que seguía vigilante pero ya menos tenso. «¿Es cierto eso, señorita Paloma?», preguntó el cartero con severidad. Paloma se puso de pie tambaleándose, limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano. Su plan había fracasado, había testigos, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. «Fue un accidente», mintió con desesperación. «Solo estábamos discutiendo y...». «Mentira», interrumpió doña Esperanza con una firmeza que sorprendió a todos. «Me empujaste a propósito. Querías matarme por la herencia». Los niños que habían llegado con don Roberto miraban la escena con ojos muy abiertos, sin comprender completamente lo que había pasado, pero sintiendo la tensión en el aire. Don Roberto, un hombre de experiencia que había visto muchas situaciones difíciles en su trabajo, tomó el control de la situación. «Vamos a tener que llamar a las autoridades», dijo con seriedad. «Esto no puede quedar así». Mientras esperaban a que llegara la policía rural, doña Esperanza se acercó a Relámpago y apoyó la frente contra su cuello. El caballo había salvado no solo su vida, sino también su dignidad. La había protegido de la traición más dolorosa que puede existir, la de la propia familia. «Gracias, mi amor», le susurró al oído. «Sabías lo que ella quería hacer antes que yo misma lo entendiera». Relámpago resopló suavemente y rozó su hocico contra la mejilla de su dueña, en un gesto tan tierno que don Roberto y los niños no pudieron evitar emocionarse. Cuando llegaron los policías, media hora después, la historia ya había comenzado a esparcirse por Villa Esperanza. Los niños habían corrido al pueblo a contar lo que habían visto, y pronto una pequeña multitud se reunió en el puente para conocer los detalles de lo ocurrido. El oficial Martínez, un hombre serio de unos 40 años, tomó las declaraciones de todos los presentes. Don Roberto confirmó haber encontrado a doña Esperanza aferrada al barandal, a Paloma en el suelo y a Relámpago en posición defensiva. Los niños, aunque no habían visto el momento exacto del empujón, confirmaron haber escuchado gritos y el relincho del caballo. Paloma intentó mantener su versión de que todo había sido un accidente, pero su historia tenía demasiadas inconsistencias. ¿Por qué estaba don Roberto corriendo hacia el puente si solo había sido una discusión normal? ¿Por qué Relámpago había reaccionado con tanta violencia si no había percibido una amenaza real? ¿Por qué doña Esperanza estaba aferrada al barandal como si hubiera estado a punto de caer? Finalmente, enfrentada con la evidencia y la presión de las miradas acusadoras de toda la gente del pueblo que se había reunido, Paloma se quebró. «Está bien, sí lo hice», gritó con lágrimas de rabia. «Pero ella tiene tanto dinero y no quiere compartir nada. Yo también soy familia. También tengo derechos». El silencio que siguió a su confesión fue absoluto. Incluso el viento había dejado de soplar y el río parecía murmurar más bajo, como si la naturaleza misma estuviera procesando la magnitud de la traición revelada. Doña Esperanza la miró con una tristeza profunda. «Paloma, yo te habría dado lo que necesitaras si me lo hubieras pedido con amor»,
no con violencia. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Paloma fue arrestada y acusada de intento de homicidio. Las noticias de su arresto y del heroísmo de Relámpago se extendieron más allá de Villa Esperanza, llegando a los pueblos vecinos y convirtiéndose en una leyenda local que se contaría durante generaciones. En los días que siguieron, Doña Esperanza recibió visitantes de toda la región que querían conocer al caballo héroe. Llegaban familias enteras, periodistas locales e incluso veterinarios curiosos por entender cómo un animal había podido evaluar una situación tan compleja y reaccionar de manera tan precisa para salvar a su dueña. Los caballos son animales muy inteligentes, explicó el doctor Ramírez, veterinario de la región, durante una de sus visitas. Pueden leer el lenguaje corporal humano mejor que nosotros mismos. Relámpago probablemente sintió la tensión en el ambiente y reconoció que su dueña estaba en peligro. Pero Doña Esperanza sabía que había sido algo más que instinto. Había visto la determinación en los ojos de Relámpago, la precisión de sus movimientos, la manera en que había calculado exactamente cuánta fuerza usar para detener a Paloma sin lastimarla gravemente. Había sido un acto consciente de amor y protección. Las semanas pasaron y la vida en Villa Esperanza volvió gradualmente a la normalidad, pero con una diferencia importante. La historia de Relámpago había tocado el corazón de toda la comunidad y había reforzado algo que muchos habían olvidado en los tiempos modernos, que la lealtad verdadera es un tesoro que no se puede comprar ni fingir. Doña Esperanza, por su parte, tomó una decisión importante. Redactó un testamento claro y detallado donde especificaba que sus bienes serían donados a una fundación para el cuidado de animales abandonados, asegurándose de que Relámpago tuviera cuidado de por vida. También dejó una cantidad menor para Paloma, condicionada a que cumpliera servicios comunitarios y asistiera a terapia psicológica. El perdón no significa olvidar, le explicó al abogado del pueblo. Significa elegir el amor por encima del resentimiento, incluso cuando duele. La historia de lo ocurrido ese día comenzó a transformarse en algo más profundo dentro de la comunidad. Los padres empezaron a contársela a sus hijos como un ejemplo de que la verdadera fidelidad puede venir de lugares inesperados, y que los animales a menudo demuestran valores más puros que los humanos. Los domingos, después de misa, era común ver a las familias caminando hacia la casa de Doña Esperanza para visitar a Relámpago. El caballo había desarrollado una paciencia especial con los niños, permitiéndoles que lo acariciaran y le dieran zanahorias mientras escuchaban la historia de su heroísmo. ¿De verdad sabía que la señora estaba en peligro?, preguntó un niño de 8 años durante una de esas visitas. Los animales sienten muchas cosas que nosotros no percibimos, respondió Doña Esperanza con paciencia. Relámpago vio el peligro antes que yo misma lo entendiera. Eso se llama instinto, pero también se llama amor. Un año después del incidente en el puente, Doña Esperanza y Relámpago seguían haciendo su caminata semanal al cementerio. La anciana había envejecido un poco, caminaba más despacio y necesitaba bastón en los días fríos, pero su espíritu seguía siendo fuerte. Y Relámpago, ahora famoso en toda la región, continuaba siendo el mismo compañero fiel de siempre. El puente de hierro había sido reparado y reforzado por el municipio, y se había instalado una pequeña placa que decía, en honor a Relámpago, quien demostró que la lealtad no conoce especies. Un ejemplo de amor incondicional para todas las generaciones. Los niños del pueblo solían detenerse a leer la placa cuando pasaban por ahí, y sus padres les contaban la historia completa. Algunos decían que en las noches de luna llena se podía escuchar todavía el eco del relincho que había salvado una vida y había demostrado que los milagros pueden tener 4 patas y un corazón noble. Paloma, después de cumplir su sentencia de prisión domiciliaria y servicios comunitarios, se mudó a otra ciudad. Nunca más volvió a Villa Esperanza, y aunque Doña Esperanza le escribía cartas ocasionalmente, nunca recibió respuesta. La traición había roto algo que quizás no se podría reparar jamás, pero la anciana había encontrado paz en el perdón. Sin embargo, la verdadera transformación ocurrió en el corazón de la comunidad. La historia de Relámpago se había convertido en un recordatorio viviente de que la bondad genuina existe, de que la lealtad no se puede fingir y de que a veces los actos más heroicos vienen de quienes menos esperamos. Durante las tardes de verano, cuando el calor apretaba y la gente se sentaba en los portales de sus casas a tomar agua fresca,
invariablemente alguien mencionaba la historia. Los ancianos la contaban a los jóvenes, los padres a sus hijos, y los visitantes que llegaban al pueblo siempre terminaban escuchándola antes de irse. Ese caballo cambió este lugar, solía decir don Evaristo, el anciano más respetado del pueblo. No solo salvó a doña Esperanza, nos salvó a todos de olvidar lo que realmente importa. En las escuelas de Villa Esperanza y los pueblos cercanos, los maestros comenzaron a incluir la historia de Relámpago en sus lecciones sobre valores. Los niños dibujaban al caballo héroe en sus cuadernos, escribían composiciones sobre la importancia de proteger a quienes amamos, y algunos incluso pedían a sus padres que los llevaran a conocerlo en persona. «Quiero ser valiente como Relámpago», escribió una niña de segundo grado en su tarea sobre animales especiales. «Quiero cuidar a mi abuela como él cuidó a la suya». La maestra de esa niña, la señorita Carmen, se emocionó tanto con esa frase que la compartió con doña Esperanza durante una de sus visitas. La anciana sonrió y acarició el cuello de Relámpago. «¿Escuchaste eso, mi amor?», le dijo al caballo. «Los niños quieren ser como tú. Ese es el mejor homenaje que puedes recibir». Los años fueron pasando y la historia fue creciendo, adornándose con nuevos detalles que la gente añadía, pero siempre manteniendo su esencia. Un caballo había salvado a su dueña de una traición familiar, demostrando que el amor incondicional puede manifestarse de las formas más inesperadas. Durante las ferias anuales del pueblo, había comenzado una tradición nueva. Se organizaba una competencia de cuentos donde la gente narraba historias de lealtad y valor, pero siempre la historia de Relámpago encabezaba el evento. Los jueces, por consenso general, habían decidido que esa historia ya no competía, sino que abría la ceremonia como inspiración para las demás narraciones. «Hay historias que nacen para ser contadas una vez», decía el juez principal cada año, «y hay historias que nacen para ser contadas siempre». La de Relámpago pertenece al segundo grupo. Una tarde de primavera, mientras doña Esperanza cepillaba el pelaje de Relámpago bajo la sombra del gran roble que crecía en su patio, llegó una mujer joven con una niña pequeña. La mujer tenía lágrimas en los ojos y sostenía firmemente la mano de la pequeña. «Disculpe, señora», dijo la mujer con voz temblorosa. «Soy Carmen Ruiz, vengo de San Luis. Me divorció hace poco de un hombre que me maltrataba, y cuando mi hija me preguntó por qué los papás a veces hacen daño a las mamás, no supe qué responderle. Entonces mi hermana me contó la historia de su caballo, y quise traer a mi hija para que conociera a Relámpago y entendiera que siempre hay alguien dispuesto a protegernos». Doña Esperanza se acercó a la niña, que tendría unos 5 años, y se puso en cuclillas para quedar a su altura. «¿Cómo te llamas, mi amor?», le preguntó con dulzura. «Sofía», respondió la niña con timidez, pero sin soltar la mano de su mamá. «Mira, Sofía», dijo doña Esperanza señalando a Relámpago, «este caballo me enseñó algo muy importante. Me enseñó que cuando alguien que debería cuidarnos nos hace daño, siempre aparece alguien más que sí nos va a proteger. Puede ser un vecino, puede ser un maestro, puede ser un policía, o incluso puede ser un animal como Relámpago. Lo importante es no tener miedo de pedir ayuda». La niña se acercó al caballo y extendió su manita para tocarlo. Relámpago bajó la cabeza suavemente, permitiendo que la pequeña acariciara su hocico. «Es suave», dijo Sofía sonriendo por primera vez desde que habían llegado. «¿De verdad protege a la gente?». «Sí, mi amor», respondió doña Esperanza. «Y tú también puedes proteger a tu mamá siendo valiente y contando si alguien les hace daño». Carmen Ruiz no pudo contener las lágrimas. Había viajado 4 horas en autobús para llegar hasta Villa Esperanza, buscando una manera de explicarle a su hija que el mundo no era completamente malo, que existían la bondad y la protección. Y lo había encontrado en la forma más pura posible. «Gracias», le dijo a doña Esperanza. «No sabe cuánto significa esto para nosotras». «Significa mucho para mí también», respondió la anciana. «Cada persona que viene a conocer la historia de Relámpago me recuerda por qué todo esto pasó. No fue solo para salvarme a mí, fue para recordarle al mundo que la bondad existe». Esa visita marcó el comienzo de algo nuevo. Doña Esperanza comenzó a recibir cartas y visitas de personas que habían pasado por situaciones de violencia familiar, de traición,
de abandono. Todas venían buscando la misma cosa, un ejemplo tangible de que la lealtad y la protección existían en el mundo. La casa de Doña Esperanza se convirtió, sin que ella lo buscara, en una especie de santuario de esperanza. Las personas llegaban con sus heridas, escuchaban la historia de Relámpago, pasaban tiempo con el caballo, y se iban con algo que antes no tenían: la certeza de que merecían ser protegidas y amadas. «No entiendo cómo pasa esto», le comentó Doña Esperanza al padre Julián, el sacerdote del pueblo, durante una de sus visitas. «¿Por qué la gente encuentra tanta paz aquí?» «Porque Relámpago y usted representan algo que el mundo necesita desesperadamente», respondió el padre con una sonrisa. «Representan la prueba de que el amor incondicional existe, de que alguien está dispuesto a arriesgar todo por proteger a otro. En una época donde la gente se traiciona por dinero, por poder, por egoísmo, ustedes demuestran que todavía existe la entrega total y desinteresada». Los domingos por la tarde se había establecido una rutina especial. Después de la misa, varias familias del pueblo se reunían en casa de Doña Esperanza para lo que habían comenzado a llamar la hora de los cuentos. Los niños se sentaban en círculo alrededor de Relámpago, y Doña Esperanza les contaba no solo su historia, sino también las historias de todas las personas que habían llegado buscando esperanza. «Había una vez una niña que tenía mucho miedo», comenzó Doña Esperanza una de esas tardes, pero cuando conoció a Relámpago entendió que no estaba sola en el mundo. Los niños escuchaban con atención, algunos acariciando suavemente el pelaje del caballo, otros simplemente mirándolo con admiración. Y Relámpago, como si entendiera su papel en todo esto, permanecía quieto y sereno, permitiendo que su sola presencia transmitiera la paz que tanta gente necesitaba. «Señora Esperanza», dijo un niño de unos 10 años, «mi papá dice que los animales no piensan como nosotros. ¿Cómo supo Relámpago que usted estaba en peligro?» Doña Esperanza reflexionó un momento antes de responder. «¿Sabes qué, Miguelito? Yo creo que los animales sienten las cosas de manera diferente a nosotros. Nosotros pensamos mucho, a veces demasiado. Pero ellos sienten con el corazón». Y el corazón de Relámpago sintió que algo malo iba a pasar. No necesitó pensar, solo necesitó amar lo suficiente para actuar. Esas palabras resonaron no solo en los niños, sino también en los adultos que las escucharon. En una época donde todo se analizaba, se calculaba, se medía en términos de conveniencia, la idea de actuar desde el corazón puro, sin segundas intenciones, resultaba revolucionaria. El invierno llegó a Villa Esperanza con su cortina de frío y lluvia, pero la casa de Doña Esperanza siguió siendo un refugio cálido para quienes llegaban buscando consuelo. Durante esos meses, cuando las visitas disminuyeron debido al clima, Doña Esperanza aprovechó para reflexionar sobre todo lo que había cambiado desde aquel día en el puente. «¿Te das cuenta, Relámpago?», le decía mientras lo cepillaba en el establo improvisado que habían construido para protegerlo del frío. «Lo que empezó como algo terrible se convirtió en algo hermoso. La maldad de Paloma despertó tu bondad, y tu bondad despertó la esperanza en mucha gente». El caballo resoplaba suavemente, como si entendiera cada palabra. Sus ojos, siempre atentos, parecían reflejar una sabiduría que iba más allá de su naturaleza animal. Durante esos meses de silencio invernal, Doña Esperanza había comenzado a escribir en un cuaderno viejo las historias de todas las personas que habían llegado a visitarlos. Quería preservar no solo su propia experiencia, sino también la de quienes habían encontrado sanación en la presencia de Relámpago. María de Guadalajara, maltratada por su esposo durante 10 años, encontró el valor para denunciarlo después de acariciar a Relámpago. Escribió una tarde lluviosa. José de Puebla, traicionado por su hermano en un negocio familiar, entendió el significado del perdón al ver cómo yo había perdonado a Paloma. Cada historia era un testimonio de cómo un acto de lealtad animal había generado ondas de sanación que se extendían mucho más allá de Villa Esperanza. Las cartas seguían llegando, incluso durante el invierno, de personas que habían escuchado la historia y querían compartir cómo los había inspirado. Una de esas cartas llegó de muy lejos, desde un pueblo en las montañas donde vivía una maestra jubilada llamada Rosa. «Estimada Doña Esperanza», decía la carta,
Mi nieto de 8 años estaba perdiendo la fe en la bondad humana después de presenciar la separación violenta de sus padres. Cuando le conté la historia de Relámpago, algo cambió en él. Ahora cuida con ternura a un perro callejero que adoptamos, y dice que quiere ser como su caballo cuando crezca. Gracias por demostrarnos que los milagros existen. Doña Esperanza guardaba cada carta en una caja de madera que había pertenecido a don Aurelio. Para ella, esas cartas eran la prueba de que el sacrificio de haber perdido la confianza en Paloma había valido la pena. El dolor de la traición se había transformado en una fuente de esperanza para otros. Cuando llegó la primavera, las visitas se reanudaron con más intensidad que nunca. La historia había llegado hasta la capital del estado, y periodistas comenzaron a llegar para documentar el fenómeno de Villa Esperanza y su caballo héroe. No es solo una historia de un animal que salvó a su dueña, escribió un periodista en su artículo. Es la historia de cómo un acto de lealtad pura puede despertar lo mejor del corazón humano y crear una comunidad de esperanza donde antes había solo dolor. Pero para doña Esperanza, todo ese reconocimiento externo era secundario. Lo que realmente importaba eran los momentos íntimos, las conversaciones susurradas entre visitantes y Relámpago, las lágrimas de sanación que había visto derramar, los abrazos de agradecimiento que recibía de personas que habían llegado rotas y se iban reparadas. Un día de abril llegó una visita especial. Era una anciana de unos 80 años, acompañada por su hija, que traía una historia particularmente conmovedora. «Mi nombre es Dolores», dijo la anciana con voz temblorosa, «y vengo desde Morelos. Mi hijo, mi único hijo, me estafó y me dejó sin casa ni dinero hace 2 años. Desde entonces vivo con mi hija, pero el dolor de la traición me estaba matando lentamente. No podía entender cómo la persona que yo más amaba en el mundo había sido capaz de lastimarme así». Doña Esperanza la abrazó sin decir palabra. Conocía ese dolor íntimamente, esa sensación de que el corazón se quiebra de una manera que parece irreparable. Cuando mi hija me contó su historia, continuó Dolores, entendí que no estaba sola, que otras personas habían pasado por lo mismo y habían logrado encontrar paz. Quería conocer a Relámpago, quería tocar con mis propias manos la bondad que usted describe. Relámpago, como si percibiera la fragilidad de la anciana, se acercó con una suavidad excepcional. Bajó la cabeza hasta que su hocico tocó suavemente las manos arrugadas de Dolores, y permaneció así, inmóvil, como si supiera que ese contacto tenía un poder sanador. Dolores lloró en silencio, acariciando el pelaje del caballo, y por primera vez en 2 años, sintió que la amargura comenzaba a disolverse en su pecho. «Entiendo», susurró finalmente, «entiendo que el amor verdadero no viene siempre de donde esperamos, pero siempre llega cuando lo necesitamos». Esa visita marcó un momento especial para doña Esperanza. Comprendió que Relámpago había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para conectar con el dolor humano y ofrecer exactamente el tipo de consuelo que cada persona necesitaba. No era solo su historia lo que sanaba a la gente, era su presencia misma, su capacidad de transmitir amor incondicional sin palabras. Los veranos en Villa Esperanza comenzaron a ser diferentes. El pueblo, que antes era un lugar de paso que pocos notaban, ahora aparecía en mapas turísticos como el pueblo del caballo héroe. Llegaban autobuses con visitantes, familias que incluían la casa de doña Esperanza en sus paseos dominicales, y grupos de terapia que traían a personas en proceso de sanación emocional. El municipio, reconociendo la importancia del lugar, decidió mejorar los caminos de acceso y construir un pequeño centro de visitantes donde se exhibían fotografías de Relámpago, copias de algunas de las cartas recibidas, y una cronología de los eventos que habían convertido a Villa Esperanza en un símbolo de esperanza. Pero doña Esperanza insistió en que la esencia del lugar se mantuviera intacta. No quería que se comercializara la historia, no quería que se perdiera la intimidad que permitía la sanación genuina. La gente no viene aquí a comprar recuerdos, le explicó al alcalde durante una reunión. Viene a sanar heridas. Si convertimos esto en un circo, perderemos lo único que realmente importa. El alcalde, un hombre sensible que había visto de primera mano el impacto positivo de las visitas en toda la comunidad, accedió a mantener las cosas simples y auténticas. Los años siguientes trajeron más historias, más visitantes,
más testimonios de transformación. Doña Esperanza, ahora en sus 80 años, había desarrollado una rutina que le permitía atender a los visitantes sin agotarse demasiado. Los martes y jueves eran días de descanso, solo para ella y Relámpago. Los demás días recibía visitantes en grupos pequeños, siempre acompañada por voluntarios del pueblo que habían decidido ayudarla a mantener este santuario de esperanza. Relámpago, aunque ya mostraba algunos signos de edad, mantenía su espíritu noble y su capacidad excepcional para conectar con las personas que llegaban lastimadas. Había desarrollado una rutina propia, saludaba a cada visitante con un suave resoplido, permitía que lo acariciaran el tiempo que necesitaran, y al final siempre rozaba su hocico contra la mano de la persona, como dándole una bendición silenciosa. Es como si supiera exactamente qué hacer con cada persona, comentó la doctora Patricia Vega, una psicóloga que había comenzado a traer a algunos de sus pacientes a Villa Esperanza como parte de su terapia. He estudiado terapia asistida con animales durante años, pero nunca había visto nada como lo que hace Relámpago. Es como si entendiera el dolor humano de una manera que va más allá de lo científico. Una tarde de otoño, mientras Doña Esperanza y Relámpago disfrutaban de la tranquilidad de uno de sus días de descanso, llegó una visita inesperada. Era una mujer joven, de unos 30 años, que caminaba con dificultad y traía lágrimas en los ojos. «Disculpe», dijo la mujer, «sé que hoy es su día de descanso, pero vengo de muy lejos y necesito ver a Relámpago». Doña Esperanza, que había aprendido a reconocer el dolor genuino, la invitó a pasar sin dudarlo. «Me llamo Laura», dijo la mujer sentándose en la banca bajo el roble. «Hace 6 meses tuve un accidente automovilístico. Mi hermana conducía, murió en el acto, y yo quedé con estas lesiones que me impiden caminar normalmente. Pero lo peor no son las heridas físicas, sino la culpa. Nosotras habíamos discutido esa mañana por una tontería, y las últimas palabras que le dije fueron palabras de enojo». Relámpago se acercó inmediatamente, como si hubiera sentido la profundidad del dolor de Laura. Se quedó parado frente a ella, mirándola directamente a los ojos con esa expresión serena y comprensiva que tanto consolaba a los visitantes. «He estado en terapia, he tomado medicamentos, he intentado de todo», continuó Laura, «pero no logro perdonarme». Entonces escuché su historia, la historia de cómo usted perdonó a su sobrina incluso después de que intentara matarla, y pensé que tal vez usted podría enseñarme cómo se hace eso. Doña Esperanza se sentó junto a Laura y tomó sus manos entre las suyas. «Mija», le dijo con ternura, «el perdón no es algo que se aprende de un día para otro. Es un proceso, como una herida que sana poco a poco. Pero puedo decirte algo que aprendí de Relámpago: el amor verdadero no guarda rencor. Tu hermana sabía que la amabas. Una discusión tonta no puede borrar toda una vida de cariño». Laura lloró abrazada a Doña Esperanza mientras Relámpago permanecía cerca, irradiando esa paz que solo él sabía transmitir. No fueron necesarias muchas palabras. A veces la sanación viene simplemente de sentirse comprendido, de saber que no se está solo en el dolor. Laura regresó 3 veces más durante los siguientes meses, y cada visita marcó un paso en su proceso de sanación. La última vez que fue, caminaba con mayor seguridad y tenía una luz diferente en los ojos. «Gracias», le dijo a Doña Esperanza, «por enseñarme que el perdón hacia uno mismo es tan importante como el perdón hacia otros». Mientras Laura se despedía, acariciando una última vez el cuello de Relámpago, Doña Esperanza reflexionó sobre todo el camino recorrido desde aquel día terrible en el puente. Lo que había comenzado como una traición casi mortal se había transformado en una fuente inagotable de esperanza para cientos de personas. «Gracias, Señor», murmuró mirando al cielo, «por usar nuestro dolor para sanar el dolor de otros». Los últimos años de vida de Doña Esperanza fueron los más plenos que había vivido. Rodeada del amor de una comunidad que la veneraba, acompañada por Relámpago que siguió siendo su fiel compañero hasta sus últimos días, y con la certeza de que había cumplido un propósito más grande que su propia existencia. Cuando Doña Esperanza falleció a los 89 años, lo hizo en paz, en su propia cama, con Relámpago acostado en el piso junto a ella. Sus últimas palabras fueron para agradecerle al caballo todos los años de lealtad, amor y servicio a los demás. El pueblo entero asistió a su funeral,
junto con decenas de personas que habían viajado desde lejos para despedirse de la mujer que había convertido su dolor en medicina para otros. Relámpago caminó detrás del ataúd, como si entendiera la solemnidad del momento, y durante el sepelio permaneció quieto junto a la tumba, como un guardián eterno. Después de la muerte de Doña Esperanza, Relámpago fue cuidado por la comunidad entera. La fundación que ella había establecido aseguró que el caballo tuviera todo lo necesario, y los voluntarios del pueblo se turnaron para acompañarlo y continuar recibiendo a los visitantes que seguían llegando. Relámpago vivió 4 años más, siempre manteniendo su noble carácter y su capacidad especial para consolar a quienes lo necesitaban. Cuando llegó su hora de partir, lo hizo con la misma serenidad con la que había vivido, rodeado de la gente que lo amaba y que había sido transformada por su ejemplo. Hoy, Villa Esperanza sigue siendo un lugar de peregrinaje para quienes buscan sanación y esperanza. La casa de Doña Esperanza se ha convertido en un centro de terapia y reflexión, y en el lugar donde antes estaba el corral de Relámpago ahora hay un jardín de la memoria donde la gente deja flores y cartas de agradecimiento. La historia del caballo que salvó a su dueña de una traición familiar y luego sanó los corazones de cientos de personas sigue siendo contada, no como una leyenda del pasado, sino como una promesa del presente, que la lealtad verdadera existe, que el amor incondicional es posible, y que a veces los milagros llegan con 4 patas y un corazón más grande que el mundo. Si llegaste hasta acá y querés seguir escuchando historias que tocan el corazón y nos recuerdan que la bondad existe, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia que puede cambiar tu día.